El sol implacable de Torreón se había tragado la tarde, dejando tras de sí un halo ocre que se pegaba a las fachadas de adobe y a los rostros curtidos por el desierto coahuilense. Pero aquella tarde de 2010, el ocaso traía consigo un olor metálico y dulce que no era de tierra mojada, sino de sangre fresca. 16 cuerpos, 16 vidas truncadas, yacían esparcidas en un laberinto de callejones polvorientos y patios traseros de un barrio periférico, cada uno con la marca brutal de una furia desatada. La escena era una pesadilla, un lienzo macabro pintado con la violencia más cruda, un eco de gritos que aún parecían flotar en el aire denso y pesado, atrapados entre las casas precarias y el cielo inclemente. Los perros callejeros, acostumbrados al silencio de las siestas y al murmullo constante de la incertidumbre, se mantenían a una distancia prudente, olfateando la muerte con una cautela instintiva que helaba la sangre a cualquiera que se atreviera a acercarse. Las noticias correrían como pólvora por todo el país, convirtiendo el nombre de este rincón olvidado de la ciudad en un susurro de terror, un estigma que se adheriría a sus habitantes como el polvo del desierto. La quietud que siguió al estruendo era más ensordecedora que cualquier grito, un manto pesado que, la tarde de 2010 en Torreón, se había teñido de un rojo que no era del crepúsculo. 16 almas, 16 destinos truncados, yacían desparramadas entre el polvo y los escombros de un barrio periférico, sus cuerpos marcados por una furia tan precisa como devastadora. El eco de los gritos se había disipado, reemplazado por un silencio sepulcral que solo el viento del desierto osaba interrumpir, levantando remolinos de tierra que parecían querer borrar la atrocidad. Cada víctima, un testimonio mudo de una violencia que se había desatado con una celeridad aterradora, transformando la rutina de un vecindario en un escenario de pesadilla. La policía, cuando finalmente llegó, se encontró con una carnicería que desafiaba cualquier explicación lógica, un rompecabezas de muerte y desolación bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse, indiferente al horror que presenciaba. Los perros, antes ladradores, se habían acurrucado, sus instintos advirtiéndoles de una presencia maligna que aún flotaba en el aire pesado y cargado de tragedia, una huella indeleble de sangre y sufrimiento que se grabaría para siempre en la memoria colectiva de Torreón. La brutalidad del ataque había dejado una marca imborrable en el alma de Torreón, una ciudad ya curtida por la violencia, pero rara vez testigo de una masacre de tal magnitud y frialdad. 16 vidas arrebatadas en cuestión de horas, un torbellino de muerte que había barrido con todo a su paso, dejando a su estela solo el pavor y la incredulidad de los pocos vecinos que se atrevieron a asomarse. El olor a metal y descomposición se mezclaba con el polvo del desierto, creando una atmósfera irrespirable que anunciaba la tragedia. La escena del crimen, meticulosamente devastada, hablaba de una premeditación escalofriante, de una ira contenida que había estallado con una precisión casi quirúrgica. No eran los sicarios habituales, ni los narcos que se disputaban territorios. Esta vez, el rumor que corría por las calles, susurrado con miedo y asombro, era aún más perturbador. Los autores de tal barbarie no eran otros que una familia de trabajadores, gente de barrio, conocida por sus manos callosas y su vida sencilla, no por la sangre derramada. Y lo más incomprensible de todo, lo que helaba la sangre y desafiaba cualquier intento de racionalización, era el motivo que, según los primeros indicios y los murmullos del barrio, había desatado semejante infierno. No se trataba de un ajuste de cuentas entre cárteles, ni de una venganza por deudas millonarias o traiciones de alto nivel. La chispa que encendió la hoguera de la muerte, la causa que transformó a hombres comunes en ejecutores implacables,
Fue una disputa repetida y aparentemente insignificante por un lugar de estacionamiento, un espacio de apenas unos metros cuadrados, vital para el sustento de una familia, pero trivial a los ojos de cualquier extraño, se había convertido en el epicentro de una furia desmedida, en el detonante de una masacre que ahora manchaba el nombre de Torreón. Esta revelación, tan absurda como trágica, prometía una historia mucho más profunda, un relato sobre los límites de la desesperación humana cuando la ley parece ausente y la dignidad pisoteada. En el centro de esta vorágine de violencia y misterio se encontraba Ricardo Morales, conocido en el barrio como El Carpintero, un hombre de 48 años, con las manos curtidas por el oficio y una reputación intachable. Su taller, modesto pero honrado, había sido el pilar de su familia durante décadas, un santuario de trabajo y esfuerzo en medio de la adversidad. Era un padre dedicado, un vecino respetado, un hombre cuyo único deseo era mantener la paz y proveer para los suyos en un entorno donde la supervivencia era una lucha diaria. La idea de que este hombre, cuyo mayor delito era quizás ser demasiado terco o demasiado orgulloso de su trabajo, pudiera ser el cerebro o, peor aún, el ejecutor de una matanza de tal envergadura, resultaba impensable para quienes lo conocían. Sin embargo, los indicios apuntaban a él y a su estirpe, transformando la percepción de un hombre de bien en la figura ambivalente de un vengador metódico, cuyas acciones estaban a punto de redefinir la justicia en los rincones olvidados de Torreón. Ricardo el Carpintero. Morales, a sus 48 años, era la encarnación de la decencia en el árido barrio de Torreón. Sus manos, nudosas y fuertes, olían a cedro y barniz, un testimonio silencioso de décadas dedicadas a dar forma a la madera, a construir sueños modestos para su clientela. Su taller, una estructura sencilla de ladrillo y lámina, era más que un negocio. Era un refugio contra la vorágine de la calle, un santuario donde el zumbido de la sierra y el golpe rítmico del martillo eran la banda sonora de una vida dedicada al trabajo honesto. Cada mueble que salía de sus manos llevaba un pedazo de su alma, una promesa tácita de durabilidad y respeto, valores que en su entorno parecían cada vez más escasos, desdibujados por la sombra creciente de la informalidad y la ilegalidad. Su única obsesión, el motor que lo impulsaba a levantarse antes del alba y a trabajar bajo el sol implacable del desierto, era su familia. En sus hijos veía la continuación de un legado de esfuerzo y la esperanza de un futuro más amable, menos hostil que el presente que los rodeaba. La promesa de una vida digna, donde no tuvieran que agachar la cabeza ante nadie, era su mantra silencioso. El estacionamiento frente a su taller no era un simple trozo de asfalto, era la arteria vital de su sustento, el espacio donde los clientes cargaban y descargaban, donde se tejían los tratos y se aseguraba el pan de cada día. Proteger ese espacio era proteger el futuro de los suyos, un acto de amor y responsabilidad en un mundo que constantemente amenazaba con despojarlos de todo. Torreón, en 2010, era una ciudad que respiraba un aire pesado de resignación y peligro. El sol coahuilense no solo quemaba la piel, sino que calcinaba las esperanzas de muchos. En los barrios periféricos, como el de Ricardo, la ley del más fuerte no era una metáfora, sino la cruda realidad que dictaba cada interacción. La impunidad florecía como cactus en el desierto. Las patrullas, si es que aparecían, lo hacían con una lentitud exasperante, a menudo ya cuando el daño estaba hecho, cuando las disputas menores habían escalado a tragedias irresolubles. Los vecinos se encontraban a su suerte,
atrapados en un ciclo de violencia y abandono institucional que se repetía día tras día, erosionando la fe en cualquier forma de justicia y dejando una profunda desesperanza en las almas, acostumbradas a la incertidumbre. Ese pequeño tramo de pavimento, el estacionamiento frente a su carpintería, representaba mucho más que un simple espacio. Era la bisagra sobre la cual giraba su negocio, el punto de contacto entre su arduo trabajo y el sustento de su familia. Sin él, la logística se complicaba, los clientes se alejaban y los ingresos, ya de por sí precarios, se desplomaban. En un barrio donde cada centavo contaba y cada oportunidad era una bendición, ese lugar era un tesoro, un derecho adquirido por años de sudor y esfuerzo. La idea de que alguien pudiera arrebatárselo, no por necesidad, sino por simple capricho y abuso de poder, era una afrenta directa a su dignidad, una herida abierta en el corazón de su honestidad, un desafío inaceptable a su modo de vida. Pero la paz de Ricardo y la vitalidad de su taller estaban a punto de ser perturbadas por una fuerza ominosa. Marco el Padrino Solís, un nombre que se susurraba con temor en las calles polvorientas, emergía como la antítesis de todo lo que Ricardo representaba. Líder de una facción local con tentáculos en el comercio informal y la extorsión, el Padrino se movía por el barrio con una impunidad descarada, su presencia una sombra constante que oscurecía cualquier atisbo de esperanza. Sus hombres, jóvenes de mirada dura y maneras bruscas, eran los ejecutores de su voluntad, una milicia informal que operaba al margen de cualquier ley, imponiendo su propia justicia en un ecosistema ya frágil. Para el Padrino, su palabra era ley. No importaban los reglamentos municipales ni los derechos de los vecinos. Su influencia lo blindaba, intimidando a cualquiera que osara desafiarlo. Las autoridades locales, ya sea por miedo, por complicidad o por simple desidia, giraban la cabeza, permitiendo que su imperio de informalidad y miedo creciera sin control. Esta complacencia estatal no solo validaba su poder, sino que también despojaba a ciudadanos como Ricardo de cualquier recurso legal, sumiéndolos en una desesperación que es el sol, un martillo inclemente sobre el asfalto resquebrajado, ya no era la única amenaza que se cernía sobre el taller de Ricardo. Los hombres de Marco el Padrino Solís, con su andar desgarbado y sus miradas desafiantes, habían comenzado a apropiarse del estacionamiento con una regularidad alarmante. Lo que antes eran invasiones esporádicas, ahora se había convertido en un desalojo sistemático, una declaración de guerra silenciosa contra la dignidad del carpintero. Las camionetas viejas y ruidosas, cargadas de mercancía de dudosa procedencia, bloqueaban el acceso, ahuyentando a los pocos clientes que aún se atrevían a visitar el modesto negocio. El polvo levantado por sus vehículos se mezclaba con el hedor a sudor y gasolina, creando una atmósfera irrespirable que anunciaba la inminente desgracia. La escalada no tardó en llegar, brutal y sin previo aviso. Una mañana, Ricardo encontró su taller profanado, las herramientas esparcidas por el suelo como huesos rotos, los tableros de madera fina, destinados a la cuna de un recién nacido, reducidos a astillas por un machetazo, y las paredes de adobe manchadas con grafitis obscenos que ridiculizaban su trabajo y su honor. El olor a pintura barata se mezclaba con el aroma a madera recién cortada, creando una disonancia nauseabunda. Cada tablón destrozado, cada sierra tirada, era un golpe directo a su esfuerzo, a su vida entera, a la promesa de un futuro para sus hijos. La impunidad con la que operaban los secuaces de El Padrino era una bofetada a la cara de Ricardo, un recordatorio cruel de que en ese barrio las reglas las ponían otros. El punto de quiebre final, sin embargo, llegó cuando su hijo mayor, un joven de apenas 20 años, con el mismo temple trabajador de su padre, intentó interponerse.
Vio a los hombres de El Padrino descargar mercancía en su estacionamiento, bloqueando la entrada, y con la inocencia de quien cree en la razón, les pidió que se movieran. La respuesta fue un torbellino de puñetazos y patadas que lo dejaron tendido en el suelo de tierra, con el rostro ensangrentado y el cuerpo magullado. El grito de dolor de su hijo resonó en el alma de Ricardo como un eco de su propia impotencia, una herida que no cicatrizaría con el tiempo. La visión de su primogénito humillado bajo el sol indiferente de Torreón encendió una llama fría y despiadada en su corazón, una que hasta entonces desconocía. Con el pulso tembloroso y el miedo atenazándole el pecho, Ricardo cargó a su hijo y corrió. Su mente, habituada a la precisión de la carpintería, ahora giraba en una vorágine de desesperación. Sabía que no podía enfrentarlo solo, que la violencia de El Padrino era una bestia incontrolable. La única salida, la que le habían enseñado desde niño, era confiar en el sistema, en las autoridades que supuestamente velaban por la paz y la justicia. Había una mínima esperanza, un resquicio de fe en que la ley, aunque lenta y a menudo ausente, finalmente intervendría para proteger a su familia de la barbarie. Su honor estaba pisoteado, su negocio en ruinas, pero quizás aún quedaba un camino hacia la redención legal, un atisbo de orden en el caos. Con la urgencia de quien se aferra a un clavo ardiendo, Ricardo acudió a la comandancia de policía local. El lugar, con sus paredes descarcaradas y el olor a humedad y papeles viejos, parecía un monumento a la desidia. Un oficial, con el uniforme arrugado y los ojos cansados de ver tanta miseria, lo escuchó con una indiferencia que helaba la sangre. «Son problemas de vecinos, señor Morales», masculló, mientras revisaba unos papeles con más interés del que mostraba por la desgarradora historia de Ricardo. La burocracia, un monstruo de tinta y sellos, se alzaba como un muro infranqueable, desestimando la violencia física y la destrucción de propiedad como meras nimiedades. La respuesta de la gente fue una puñalada helada en el corazón de Ricardo. «Mire, señor, aquí no tenemos los recursos para andar resolviendo cada bronca de estacionamiento, y menos si se mete con gente. Ya sabe, lo mejor es que no se meta en problemas ajenos, no vaya a hacer que le salga más caro el caldo que las albóndigas». El mensaje era claro y brutal. La policía no solo no ayudaría, sino que implícitamente advertía que denunciar a El Padrino era firmar su propia sentencia de muerte. En Torreón, en 2010, solo el 4% de los delitos se investigaban a fondo, una estadística sombría que confirmaba la futilidad de su súplica. La justicia, para gente como Ricardo, era un lujo que su barrio no podía permitirse, una quimera en el desierto. Desesperado, Ricardo buscó una última vía. El comisario ejidal, una figura de autoridad tradicional en la comunidad, supuestamente más cercana a las necesidades del pueblo. La oficina del comisario, igualmente modesta, ofrecía la misma desoladora respuesta. «Don Ricardo, con todo respeto, El Padrino tiene sus influencias. Si usted insiste, no solo no va a conseguir nada, sino que va a poner en riesgo a toda su familia. A veces, la mejor justicia es la que uno no busca». Las palabras, aunque dichas con un tono paternalista, resonaron como una amenaza velada, una confirmación de que el poder de El Padrino se extendía más allá de las calles, corrompiendo incluso las últimas esperanzas de ayuda oficial. Fue entonces, bajo el crepúsculo que teñía el cielo de promesas rotas y el aire de un silencio pesado, cuando la verdad golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo. La justicia no llegaría. El sistema, ese entramado de leyes y autoridades, no era más que una fachada inútil en su rincón del mundo, una promesa vacía para los olvidados.
Miró sus manos de carpintero, ahora temblorosas de rabia y desesperación. La única forma de proteger a su familia, de vengar el honor pisoteado de su hijo, de asegurar su sustento, era tomar la justicia por sus propias manos. En ese instante, Ricardo Morales, el hombre honesto y trabajador, cruzó el punto de no retorno moral, transformándose en el ejecutor de una venganza que nadie más estaba dispuesto a impartir. El sol se había puesto, pero la oscuridad en el alma de Ricardo apenas comenzaba. La indiferencia de la autoridad, las palabras vacías de los que debían protegerlo, habían encendido una chispa fría en su interior, una que consumía la imagen del carpintero honesto para dar paso a una sombra decidida. Sus manos, que por décadas solo habían conocido la suavidad de la madera y el tacto áspero de la lija, ahora se cerraban en puños apretados, sintiendo el peso de una responsabilidad que nadie más asumiría. El tic-tac del reloj en su humilde hogar parecía contar los segundos que lo separaban de su antigua vida, de la paz que creyó posible. La decisión, tomada en el silencio de la noche, era un juramento pétreo, inquebrantable, una promesa de dolor para aquellos que habían osado pisotear su dignidad y la de los suyos. El aire de Torreón, siempre cargado de polvo y promesas rotas, ahora vibraba con una tensión diferente, la calma antes de la tormenta que Ricardo estaba a punto de desatar, una fuerza que nacería de la desesperación más profunda. No hubo necesidad de grandes discursos ni de largas explicaciones. La humillación de su hijo, las herramientas destrozadas y la impunidad de El Padrino eran heridas abiertas en el corazón de cada Morales. Ricardo, con la voz grave y los ojos fijos, convocó una reunión en la trastienda de su taller, un espacio que normalmente guardaba tablones apilados y botes de barniz, pero que ahora se transformaba en el concilio de una venganza inminente. Sus hijos mayores, con la rabia contenida en sus puños, sus hermanos, hombres curtidos por el sol y la vida dura del barrio, y algunos primos, todos con el mismo orgullo herido, se congregaron. El olor a viruta de cedro se mezclaba con el aroma tenso del miedo y la determinación, una mezcla que nunca antes se había respirado en ese lugar. Sabían para qué estaban ahí. El silencio era elocuente, pesado, cargado de una promesa implacable que cambiaría sus vidas para siempre. Nosotros no nos metemos con nadie, pero tampoco dejamos que nos pisen, dijo Ricardo, su voz un susurro que cortaba el aire como un cuchillo resonando en el pequeño cuarto. No hubo objeciones, solo miradas firmes que reflejaban la misma decisión, el mismo hartazgo ante la injusticia. En ese momento, la lealtad de sangre se fusionó con la desesperación. La familia Morales, gente de trabajo honesto, se convertía en un puño cerrado, una fuerza unida por el dolor y la necesidad de restaurar un honor pisoteado. Era un juramento no verbal, sellado con la comprensión mutua de que el Estado los había abandonado, que la ley era un lujo que no podían permitirse. La única justicia posible, la única vía para proteger a los suyos, era la que ellos mismos estaban dispuestos a forjar con sus propias manos y su propio coraje. Ricardo, el artesano de la madera, se transformó en el estratega de una guerra silenciosa. Su mente, habituada a visualizar cortes precisos y ensambles perfectos, ahora proyectaba movimientos, analizaba debilidades. La frialdad metódica que antes aplicaba a la construcción de un mueble, ahora la volcaba en el planeamiento de la retribución. Observaba el barrio no como su hogar, sino como un mapa táctico. Cada callejón, cada esquina, cada casa, un elemento en su estrategia. Sus ojos de carpintero, acostumbrados a encontrar la veta oculta en la madera, ahora buscaban las grietas en la armadura de El Padrino, los puntos vulnerables en su impune imperio. La transformación era completa, profunda. El miedo se había metamorfoseado en una determinación gélida, inquebrantable,
que lo convertía en una figura irreconocible para quienes solo conocían al hombre de bien. La primera fase del plan fue la adquisición de los fierros, como les decían en el barrio a las armas. Los machetes de caña, herramientas cotidianas en el campo y en algunas labores urbanas, fueron los primeros en ser afilados con una dedicación casi ritual. Sus filos, pulidos bajo la luz mortecina de una lámpara, brillaban con una promesa siniestra. Estos no eran solo instrumentos de labranza, eran extensiones de sus brazos, símbolos de una rabia ancestral, listos para cortar no caña, sino la impunidad que los asfixiaba. Cada golpe del afilador contra el metal era un eco de la frustración acumulada, un sonido que resonaba en la noche de Torreón, presagiando la violencia que se avecinaba. Las manos de Ricardo, callosas por el trabajo, se sentían extrañamente cómodas con el peso de la hoja, una extensión de su nueva y aterradora identidad. Luego vinieron las pistolas de adeveras. Algunos de los hermanos y primos guardaban viejas pistolas, calibre 38, reliquias oxidadas y olvidadas por si acaso. Un resquicio de autoprotección en un país donde la ley del más fuerte a menudo era la única ley. Una escopeta de caza, guardada por el abuelo para proteger las cosechas, fue desenterrada del fondo de un baúl, su cañón largo y oscuro, una boca abierta al destino. El parque, las balas, se contaron con una sobria reverencia, cada cartucho un punto en el balance final. No eran armas de uso diario, sino objetos cargados de una finalidad brutal, rescatados del olvido para una misión que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. El silencio en el taller se hizo más denso, roto solo por el clic metálico al cargar los cargadores, un sonido que sellaba su compromiso. El siguiente paso fue el reconocimiento. Ricardo y sus hijos más audaces se convirtieron en sombras, observando los movimientos de El Padrino y sus hombres con una paciencia que rayaba en lo obsesivo. Aprendieron sus horarios, sus cantones de reunión en el barrio, las ranflas que utilizaban para moverse. Cada detalle era crucial. La hora en que el líder llegaba a su casa, el momento en que sus compas se juntaban a echar la chela en la esquina, las rutas que tomaban para sus jales de extorsión. La calle, antes un simple camino, se transformó en un tablero de ajedrez donde cada pieza tenía un valor y cada movimiento una consecuencia fatal. El sol coahuilense, testigo mudo, veía a estos hombres antes invisibles, ahora dotados de una nueva y peligrosa visibilidad, moviéndose con un propósito gélido. Mapearon los puntos de reunión, dibujando esquemas rudimentarios en papeles arrugados, con marcas que señalaban posibles emboscadas y puntos ciegos. La talacha mental era exhaustiva. Cada noche, en el taller apenas iluminado, se analizaba la información, se discutían las variables. La frialdad de Ricardo era contagiosa. Había pasado de la desesperación a una calma calculada que helaba la sangre. Identificaron a los principales lugartenientes de El Padrino, los que habían participado en la agresión a su hijo y la destrucción de su negocio. No era una venganza ciega, sino una retribución dirigida, metódica, que buscaba impactar en el corazón del imperio de impunidad de Solís. La precisión de un carpintero se aplicaba ahora a la eliminación de objetivos, una macabra ironía que solo el desierto conocía. Las rutas de escape y bloqueo fueron diseñadas con la misma meticulosidad. No bastaba con golpear. Debían asegurarse de no ser cercados, de minimizar los riesgos para su propia familia. Estudiaron los callejones estrechos, las salidas a las avenidas principales, los puntos donde podían cachar a los güeyes de El Padrino sin que tuvieran escapatoria. Las calles polvorientas de Torreón, testigos de innumerables dramas, se convertirían en su campo de batalla y su vía de escape. La estrategia no era solo de ataque,
sino de supervivencia, una danza mortal entre la agresión y la retirada, planificada hasta el último detalle. La vida en el barrio, con su constante amenaza, les había enseñado que el éxito dependía no solo de la audacia, sino de la previsión, de anticipar cada movimiento del enemigo. El taller de Ricardo, antaño un santuario de la creación, se había transformado en un cuartel de guerra. Sobre el banco de trabajo donde una vez se trazaban los planos de una mesa, ahora se extendía un mapa improvisado del barrio, con flechas y círculos marcando los movimientos enemigos. El olor a barniz se mezclaba con el tenue aroma a pólvora de las armas recién limpiadas. Las noches estaban llenas de susurros, de estrategias repasadas una y otra vez, de la tensión palpable que se acumulaba con cada hora. Los hijos, antes aprendices del oficio, se volvían cómplices de una venganza que trascendía su propia comprensión. La colaboración familiar no era un acto de valentía, sino de desesperación, una forma brutal de proteger lo que quedaba de su mundo, de su honor. Ricardo, el carpintero de manos curtidas, ahora portaba el peso de una nueva identidad, la de un ejecutor metódico. Sus ojos, antes amables, reflejaban una frialdad calculada, una determinación inquebrantable. La transformación era completa. Ya no había vuelta atrás. El hombre que una vez construyó, ahora desmantelaría. El silencio que envolvía al grupo era el de los cazadores antes de la embestida, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatarse en las calles de Torreón. Las últimas semanas de planificación habían pulido su ira en una herramienta afilada, lista para ser usada. La ambivalencia moral de sus acciones ya no era su preocupación. Su única meta era la retribución, la protección, la venganza. La noche se cernía, pesada y expectante, sobre el barrio. El aliento del desierto, que se había agitado con la tensión de semanas de planificación, ahora se calmó en una noche sin luna, oscura y cómplice. Ricardo, el carpintero Morales, con el rostro cincelado por la determinación y las sombras, dio la señal. No hubo palabras, solo un asentimiento grave que se extendió entre sus hijos mayores, sus hermanos y sus primos, un pacto sellado en el silencio y el dolor compartido. El olor a tierra mojada por un riego lejano se mezclaba con el tenue aroma metálico de los machetes recién afilados y el aceite de las pistolas. La familia Morales, antes un conjunto de artesanos y jornaleros, se había transformado en un engranaje preciso de venganza, cada uno un componente vital en la maquinaria que estaba a punto de desatar el infierno en las calles de Torreón, bajo el manto indiferente de una noche que prometía cambiarlo todo. La primera talacha fue en un cantón clandestino, una bodega abandonada donde los güeyes de Marco el Padrino Solís solían echar la chela y repartir las ganancias de sus extorsiones. El plan era simple y brutal. Dos de los primos, con la agilidad de los gatos de barrio, cortaron la luz, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. El caos fue inmediato, gritos, maldiciones, el tintineo de botellas rotas. Luego, la ráfaga de una escopeta rompió el cristal de la ventana, seguida por el estruendo de los disparos de las 38 y el sonido sordo de los machetes impactando contra la carne. No hubo piedad, ni tiempo para la resistencia. La sorpresa fue su arma más efectiva, su estrategia más devastadora. El olor a pólvora y sangre se adhirió a la ropa, a la piel, a la memoria. En la penumbra, entre el hedor a alcohol derramado y el terror aullante, los Morales se movían con la frialdad de depredadores. Cada golpe de machete era una descarga de la rabia acumulada por años de impunidad y humillación. Los hombres de El Padrino, acostumbrados a ser los victimarios, ahora se retorcían en el suelo, sus ojos desorbitados por el miedo, sin comprender la magnitud de la furia que los consumía.
Las luces de los coches que pasaban por la avenida lejana apenas rasgaban la oscuridad, revelando fugazmente la carnicería. En pocos minutos, el cantón se convirtió en un matadero, un testimonio mudo de la eficiencia de una venganza metódica. El silencio se instaló, pesado, solo roto por los jadeos roncos de los hermanos, sus rostros cubiertos de sudor y la sangre ajena. La segunda emboscada tuvo lugar en la esquina de la calle, donde otros secuaces de El Padrino controlaban el tráfico de mercancía robada. La estrategia fue similar, pero más audaz. Ricardo, con la escopeta de caza en mano, se apostó detrás de un viejo camión de carga, mientras sus hijos y hermanos bloqueaban las posibles rutas de escape con sus ranflas viejas y ruidosas. El ruido del motor de una de ellas atrajo la atención de los vigilantes, momento en que Ricardo emergió de las sombras como un espectro, el cañón de la escopeta brillando mortecinamente bajo la luz de un farol intermitente. El primer disparo resonó como un trueno, desatando una balacera que se prolongó por unos minutos eternos. Los hombres de El Padrino, algunos apenas adolescentes, cayeron como moscas. Sus gritos se ahogaron en el estruendo de los disparos y el choque de los machetes. El terror en sus rostros era palpable, una mezcla de confusión y pavor al ver que sus atacantes no eran los rivales esperados, sino gente del mismo barrio, gente que conocían. La brutalidad no era gratuita, era un mensaje, una declaración de guerra que reverberaría por las calles polvorientas de Torreón. La sangre se esparcía sobre el asfalto, mezclándose con el polvo y los restos de la mercancía, creando un lienzo macabro que anunciaba el cambio de poder, una nueva ley forjada en la desesperación y la venganza. La noche se tragaba los ecos de la violencia, dejando solo el silencio y el hedor a muerte. Ricardo, el carpintero que una vez construyó cunas y mesas, se movía ahora con la precisión de un verdugo, sus manos firmes a pesar del temblor interno. Sus ojos, antes llenos de la calma del artesano, ahora brillaban con una luz fría y calculadora. No había alegría en sus acciones, solo una necesidad imperiosa, una misión autoimpuesta para restaurar el equilibrio. Cada hombre caído era un paso hacia la redención de su hijo, hacia la protección de su familia. No miraba los rostros de sus víctimas, solo veía la encarnación de la injusticia que había consumido su vida. La transformación era completa, irreversible. El miedo que lo había atenazado se había transmutado en una frialdad metódica, una determinación implacable que no se detendría hasta que la deuda de sangre fuera saldada, hasta que el honor de los Morales fuera restablecido. La persecución de El Padrino fue el siguiente paso, el objetivo principal de su macabra coreografía. Sabían que, al oír el estruendo, su líder intentaría huir. Los Morales habían bloqueado las principales vías de escape, obligándolo a tomar los callejones más estrechos, aquellos que conocían como la palma de su mano. La ranfla de El Padrino, una camioneta pick-up ruidosa y llamativa, fue avistada en una de las callejuelas sin salida, sus luces traseras brillando como ojos asustados en la oscuridad. El motor rugía, desesperado por encontrar una salida, pero ya era tarde. La trampa estaba cerrada, sellada con la precisión de un trabajo de ebanistería, pero esta vez el material eran vidas humanas. Ricardo, al volante de su vieja camioneta de trabajo, lo acorraló contra una pared de adobe, el metal chirriando y la tierra levantándose en una nube. Los hermanos y primos salieron de las sombras, rodeando el vehículo de El Padrino con machetes y pistolas. Marco Solís, un hombre que vivía de la intimidación, se vio atrapado como un roedor, su arrogancia desvaneciéndose en el terror. El olor a gasolina y miedo era casi insoportable. Se escuchó el clic metálico de las armas al ser montadas, un sonido que era la banda sonora de su perdición. El Padrino,
El intocable, el que dictaba las reglas, ahora se enfrentaba a su propia justicia, una que no conocía de influencias ni de favores. Con la boca seca y el corazón latiéndole como un tambor, Ricardo se acercó a la ventanilla de la camioneta de El Padrino. La luz de un farol distante iluminó por un instante el rostro de Solís, una máscara de pánico y sudor. Sus ojos, antes altaneros, ahora reflejaban un terror primario al reconocer a su verdugo. El carpintero, el hombre que había humillado, el que había ignorado, se había convertido en su peor pesadilla. Ricardo, no, por favor, balbuceó El Padrino, su voz quebrada por el miedo, pero la súplica se ahogó en el silencio denso que cayó sobre ellos. Un silencio que hablaba de una condena ineludible, de una venganza que había llegado a su punto culminante sin posibilidad de marcha atrás. Ricardo no dijo una palabra. Su mirada era de acero, inquebrantable, reflejando la imagen de su hijo ensangrentado. Levantó la escopeta con una lentitud deliberada, cada movimiento cargado con el peso de la decisión. El cañón, oscuro y amenazante, apuntó directamente al rostro de El Padrino. En ese instante final, Solís comprendió la magnitud de su error, el precio de su impunidad. La justicia, aunque distorsionada y brutal, había llegado de la mano del hombre más insospechado, el que no tenía voz ni poder hasta ahora. El estruendo del disparo resonó en el callejón, un eco solitario en la noche, y el cuerpo de Marco, El Padrino Solís, se desplomó sin vida sobre el volante, su reinado de terror terminado abruptamente. El silencio que siguió al último disparo fue más ensordecedor que cualquier explosión. Se pegó a las paredes de adobe, a los techos de lámina, al polvo del desierto, un manto pesado que cubría la masacre. 16 cuerpos, 16 vidas truncadas yacían esparcidas por el barrio, testimonio mudo de una furia desatada. El olor a sangre y pólvora flotaba en el aire quieto, una atmósfera irrespirable que anunciaba el final de una era de impunidad. Ricardo y los suyos se quedaron inmóviles, como estatuas de piedra, la respiración agitada, sus manos aún aferradas a los fierros. El objetivo estaba cumplido, la deuda cobrada, pero el peso de sus acciones ya comenzaba a asentarse sobre sus hombros, una carga invisible que los acompañaría para siempre. Ricardo sintió una punzada de vacío, una extraña mezcla de agotamiento y una macabra satisfacción. No había arrepentimiento inmediato en sus ojos, solo una frialdad gélida que reflejaba la necesidad. Había hecho lo que tenía que hacer, lo que el sistema se negó a hacer por él. La imagen de su hijo golpeado, de su taller destrozado, seguía viva en su mente, la justificación de cada vida arrebatada. La supervivencia de su familia, la restauración de su honor, eran los pilares sobre los que se había edificado esta tragedia. En México, donde solo el 7% de los homicidios se resuelven, la justicia a menudo se toma por mano propia, y Ricardo se había convertido en un trágico ejemplo de esa cruda realidad. La verdadera marca de su venganza no fue un símbolo grabado en la piel o una letra pintada en la pared. Fue el silencio absoluto que descendió sobre el barrio después de la masacre, un silencio cargado de pavor y de una nueva autoridad, la de la familia Morales. Era un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar la dignidad de un hombre honesto empujado al límite. La deuda había sido cobrada, el precio pagado con sangre. Ricardo miró las estrellas indiferentes del cielo coahuilense, sintiendo el peso de la noche y el de las 16 vidas que había tomado. Había protegido a los suyos, pero ¿a qué costo? La ambivalencia moral de su acto comenzaba a tejerse en el tejido de su alma, una mancha imborrable que el tiempo no podría borrar. Cuando el sol de Torreón se asomó, tiñendo el cielo de un naranja cobrizo que prometía otro día de calor asfixiante, el barrio despertó a un horror indescriptible.
Los primeros vecinos que se atrevieron a salir a la calle, movidos por el silencio inusual que había reemplazado el estruendo de la noche, se encontraron con una escena que les heló la sangre. 16 cuerpos yacían esparcidos entre el polvo y los escombros, como muñecos rotos abandonados tras una macabra función. El hedor metálico y dulzón de la sangre era omnipresente, mezclándose con el aroma a tierra seca que el viento arrastraba. El murmullo de la vida cotidiana se detuvo, reemplazado por gritos de pavor y el llanto ahogado de quienes reconocían a los caídos. El pánico se apoderó de las calles estrechas, transformando la rutina matutina en una pesadilla colectiva, un eco mudo de la violencia desatada. Las sirenas de la policía, que rara vez visitaban aquellos confines olvidados, comenzaron a rasgar el aire denso, su ulular estridente anunciando la llegada de la autoridad a un lugar donde ya no quedaba nada que proteger. Patrullas y furgonetas policiales inundaron los callejones, sus luces intermitentes pintando de azul y rojo las fachadas desgastadas de las casas. El caos era absoluto. Vecinos atemorizados que intentaban huir, curiosos que se asomaban con una mezcla de morbo y terror, y los equipos de emergencia que, con rostros pétreos, comenzaban la ardua tarea de documentar la carnicería. La magnitud de la tragedia era palpable, un golpe demoledor para una comunidad ya castigada por la impunidad. La escena era un mosaico de muerte que superaba cualquier precedente conocido, una herida abierta en el corazón de la ciudad. Entre el tumulto, un hombre avanzaba con la lentitud de quien ha visto demasiado. El comandante Ramiro Fuentes, de 50 y tantos años, con el uniforme impecable pero la mirada cargada de un cansancio ancestral, se abrió paso entre la multitud. Su rostro, curtido por años de lidiar con la violencia inherente a las calles de Torreón, no mostraba sorpresa, solo una profunda resignación. El olor a muerte era ya un compañero familiar. Sus ojos escanearon la escena. Cada cuerpo, cada charco de sangre, cada rastro de la furia que se había desatado. No era la primera vez que se enfrentaba a la barbarie, pero 16 víctimas en un solo golpe, por un motivo tan nimio, desafiaba incluso su capacidad de asombro. La noche había sido larga y sangrienta, y el amanecer traía consigo la cruda factura. Otra vez la misma historia, pero esta vez a lo grande, murmuró Fuentes a su segundo, un joven agente de rostro pálido que apenas podía contener el vómito. Aquí la gente se cansa de esperar la justicia y cuando lo hacen se la cobran con creces. La voz del comandante era grave, teñida de la amargura de quien comprende el ciclo vicioso de la violencia y la impunidad que asola su tierra. Sabía que en Torreón, con una tasa de homicidios que a menudo superaba la media nacional, la venganza personal era una moneda de cambio tan antigua como el desierto. La falta de confianza en las instituciones, la percepción de abandono estatal, empujaba a hombres y mujeres de bien a cruzar la línea, a convertirse en lo que juraron combatir. Los testimonios, fragmentados y cargados de miedo, comenzaron a tejer un relato macabro. Vecinos, susurrando entre dientes, hablaban de una disputa por un estacionamiento, de la prepotencia de el padrino Solís y de la desesperación de Ricardo el carpintero Morales. La historia de la agresión al hijo, de las súplicas ignoradas por la policía y el comisario Ejidal, se repetía una y otra vez, añadiendo capas de fatalidad a la tragedia. Fuentes escuchaba, uniendo las piezas de un rompecabezas que ya conocía. El patrón era siempre el mismo. El sistema falla, la violencia escala y un hombre honesto empujado al límite se convierte en depredador para proteger lo suyo. La identidad de los autores comenzaba a perfilarse, confirmando sus peores temores sobre la espiral de brutalidad. La investigación no tardó en señalar a la familia Morales. Las pruebas eran abrumadoras. Las camionetas utilizadas en el asalto, las armas con huellas dactilares,
e incluso el olor a pólvora y sangre que impregnaba el taller de carpintería, un santuario ahora profanado. La precisión de la masacre, la frialdad metódica con la que se había ejecutado, no correspondía a la de sicarios profesionales, sino a la de hombres que habían planificado cada paso con una determinación gélida, casi quirúrgica. La imagen del carpintero honesto se desmoronaba, revelando al estratega de una venganza brutal. La sorpresa fue mayúscula para algunos, pero para Fuentes era la triste confirmación de que la desesperación podía transformar a cualquiera en un monstruo, un reflejo de la oscuridad que carcomía la sociedad. La orden de arresto fue emitida rápidamente. La búsqueda de Ricardo y su familia se extendió por el barrio. Las calles antes silenciosas, ahora patrulladas por agentes armados con fusiles. No hubo una gran persecución. Los Morales, agotados y con el peso de la noche sobre sus hombros, fueron encontrados en su modesto hogar, sentados en silencio, como si esperaran su destino. No opusieron resistencia. El aire en la pequeña sala era denso, cargado de una tristeza profunda. El olor a viruta de madera mezclado con el hedor a sangre que aún se adhería a sus ropas. Las esposas sonaron con un clic metálico que sellaba su suerte, el fin de una libertad que habían sacrificado en aras de una justicia propia, pero que ahora se les cobraría con creces. Ricardo, con los ojos hundidos y el rostro cubierto de polvo y cansancio, se encontró frente a Fuentes. El comandante lo observó con una mezcla de lástima y reproche. «Ricardo, ¿por qué? Sabías que esto terminaría así», dijo Fuentes, su voz un susurro grave. Ricardo levantó la mirada, sus ojos reflejando una convicción pétrea a pesar del dolor. «Me dejaron solo, comandante, nos dejaron solos. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando nos estaban quitando hasta la dignidad?» No había justificación, solo la explicación cruda de un hombre que se sintió abandonado. Fuentes asintió lentamente, una comprensión tácita en su mirada, pero su deber era ineludible. «La ley es la ley, Ricardo», respondió, su voz cargada de la pesadez de una verdad inmutable. La prisión se convirtió en el destino de Ricardo y sus hijos mayores, así como de sus hermanos y primos involucrados. El núcleo familiar, que había sido el motor y la justificación de la masacre, se desintegró bajo el peso de las condenas, sumando décadas de reclusión que los separarían irremediablemente. Las mujeres de la familia, aunque no participaron directamente en la ejecución, cargaron con el estigma y la soledad, viendo cómo sus hombres eran engullidos por el sistema judicial. El taller de carpintería, antes un símbolo de esfuerzo y sustento, quedó abandonado, sus herramientas cubiertas por el polvo del olvido, un monumento mudo a la tragedia que había consumido a los Morales. El precio de la venganza era la pérdida de todo aquello que Ricardo había jurado proteger, una ironía cruel. El hijo mayor de Ricardo, la chispa que encendió la hoguera de la venganza, sobrevivió. Sus heridas físicas sanaron, pero las cicatrices emocionales permanecieron abiertas, profundas e invisibles. La imagen de su padre y sus tíos, hombres de bien, transformados en ejecutores despiadados, se grabó a fuego en su memoria. Vivía con el peso de saber que su agresión había sido el detonante de una masacre, un legado de sangre que lo marcó para siempre. Aunque a salvo de la violencia de El Padrino, su vida ya nunca sería la misma. El trauma lo acompañaría, una sombra perpetua que le recordaría el precio exacto de la justicia tomada por mano propia, la ambivalencia de una protección familiar forjada en la brutalidad. Así, el Sol de Torreón vio cómo la familia Morales, que había buscado justicia en la oscuridad, pagaba un precio incalculable bajo la luz implacable del día. Ricardo, el carpintero que se convirtió en vengador, perdió su libertad, su familia y su paz. Su acto, nacido de la desesperación y el abandono institucional, lo había transformado en un héroe para algunos
en el barrio y en un asesino para el sistema. El legado inmediato fue la desintegración de su mundo. Una tragedia que resonaría en los callejones polvorientos, un recordatorio sombrío de que la venganza, aunque satisfaga la sed de retribución, a menudo devora a quien la ejerce. El telón caía sobre la primera parte de una tragedia que dejaría una marca indeleble en la memoria colectiva. Ricardo, el carpintero Morales, el hombre que una vez talló sueños en madera, pasó sus últimos años tras las rejas de un penal federal, lejos del sol de Torreón y del olor a cedro de su taller. La libertad, ese bien tan preciado que había sacrificado por el honor de su familia, se había esfumado, reemplazada por el monótono gris de los muros y el eco constante de su propia conciencia. El alto costo personal de su venganza no se medía solo en años de condena, sino en la pérdida del alma que una vez fue. Sus manos, antes hábiles y creativas, ahora inertes, reflejaban el vacío de una vida despojada de propósito, consumida por un acto de violencia que, aunque justificado en su mente, lo había convertido en prisionero de su propia desesperación. El silencio de las noches en la celda era más ensordecedor que cualquier grito, un recordatorio perpetuo de lo que había sido y lo que nunca más volvería a ser. Las pesadillas se convirtieron en sus compañeras inseparables, visitándolo cada noche con la nitidez de recuerdos frescos, reviviendo el estruendo de los disparos y el brillo metálico de los machetes. Veía los rostros de sus víctimas, no como los agresores de su hijo, sino como hombres, algunos jóvenes, con la misma desesperación en sus ojos que él mismo había sentido. El silencio de su familia, la distancia impuesta por los barrotes, era una herida más profunda que cualquier cicatriz física, una tortura constante que lo consumía desde dentro. Sus hijos, sus hermanos, aquellos por quienes había empuñado las armas, ahora estaban lejos, dispersos, marcados por el mismo destino trágico. La pérdida de todo lo que una vez valoró, de la paz que anhelaba, se manifestaba en cada respiración, en cada latido de un corazón que se había vuelto pesado como la piedra. Las mujeres de la familia Morales, pilares silenciosos de su hogar, fueron las verdaderas sobrevivientes de un desastre que no provocaron. Sus vidas quedaron destrozadas, el estigma de la masacre pegado a sus nombres como el polvo del desierto. Se vieron obligadas a abandonar su hogar, a buscar refugio en otros barrios, en otras ciudades, huyendo de las miradas de juicio y el murmullo constante de la tragedia. La soledad se convirtió en su única compañía, la angustia de ver a sus hombres encarcelados, la pena de saber que el futuro que habían soñado se había desvanecido en una noche de furia. Algunas murieron de dolor, de la pena que carcomía sus almas. Otras arrastraron una existencia marcada por la ausencia, por el recuerdo de lo que una vez fue una familia unida por el trabajo y el amor, ahora rota por la violencia. El hijo mayor de Ricardo, cuya agresión fue el catalizador de la tragedia, cargó con un peso invisible. Aunque sus heridas físicas sanaron con el tiempo, las cicatrices emocionales nunca lo hicieron. La imagen de su padre, el carpintero honesto, transformado en un ejecutor frío y metódico, se grabó a fuego en su mente, un trauma que lo perseguiría por el resto de sus días. Vivía con la constante culpa de saber que su sufrimiento había desatado una ola de violencia que cobró 16 vidas y destrozó a su propia familia. A pesar de haber sobrevivido a El Padrino, su vida ya no le pertenecía. Estaba marcada por la sangre, por el silencio de sus parientes encarcelados y por la sombra de una venganza que, aunque lo protegió, también lo consumió. La masacre de 16 no tardó en convertirse en una leyenda urbana en Torreón, un sombrío cuento que se susurraba en las esquinas, entre el humo de los puestos de tacos y el murmullo de las cantinas. Algunos la contaban como una advertencia,
un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la justicia no existe y un hombre honesto es empujado al límite. Otros, en cambio, veían en Ricardo a una especie de héroe trágico, un vengador que, ante el abandono del Estado, se atrevió a defender a los suyos con sus propias manos. La historia se transmitía de boca en boca, adornada con detalles macabros y exageraciones, pero su esencia permanecía intacta. La desesperación de un hombre bueno en un mundo sin ley, un eco de la impunidad que aún resuena en las calles de la ciudad. La comunidad, dividida por la tragedia, debatía en silencio sobre la moralidad del acto. Era Ricardo, el carpintero Morales, un héroe familiar, un hombre que, al proteger a los suyos, encarnó la única forma de justicia posible en un entorno brutalmente indiferente. O era, por el contrario, un asesino despiadado que se dejó consumir por la violencia de su entorno, perpetuando un ciclo de sangre y dolor. La pregunta flotaba en el aire denso de Torreón, sin una respuesta clara, reflejando la propia ambivalencia de una sociedad que, por un lado, condena la violencia, pero por otro, comprende la desesperación que puede llevar a ella. El barrio, aunque liberado de El Padrino, no encontró la paz, sino una nueva forma de miedo y reflexión, un legado de sangre y preguntas sin resolver. El comandante Ramiro Fuentes, ahora un hombre aún más canoso y con la mirada más pesada, a menudo revisitaba el caso de Ricardo Morales. Su deber como oficial de la ley era condenar la violencia, pero su experiencia humana le permitía comprender la desesperación que había empujado al carpintero a cruzar la línea. La justicia formal, en su oficina, era un ideal que chocaba brutalmente con la realidad de las calles, donde solo el 4% de los crímenes se investigaban a fondo y la impunidad era la norma. ¿Qué haría un policía, un guardián del orden, cuando el mismo sistema que juró proteger es el que abandona a sus ciudadanos, dejándolos a merced de los abusadores? La pregunta lo atormentaba, una sombra persistente en su conciencia, un recordatorio del fracaso institucional que había alimentado la tragedia. La historia de Ricardo el carpintero Morales, el hombre que masacró a 16 personas por un lugar de estacionamiento y el honor de su familia, sigue resonando en los callejones polvorientos de Torreón. Su legado no es de glorificación de la violencia, sino de una crítica institucional mordaz, una pregunta incómoda que se cierne sobre la conciencia colectiva. ¿Hizo lo correcto o se convirtió en aquello que tanto detestaba? La ambivalencia moral de su acto nos obliga a mirar más allá de la brutalidad, a cuestionar el sistema que lo engendró. ¿Qué harías tú si el Estado te abandonara, si tu dignidad fuera pisoteada y la vida de tus seres queridos estuviera en juego? La respuesta, en el corazón de cada oyente, es el verdadero final de esta tragedia.